Adelante Channel presenta Conozcamos a nuestro Dios. A continuación, responde mientras llamo, pon tu espíritu en mí, pon tu espíritu en mi alma, hazme enloquecer de vida, hazme puro en todo, libre del pecado, pon tu espíritu en mí. Mientras Cristo intercede, mientras oro yo humilde, necesito dame, pon tu espíritu en mí, pon tu espíritu en mi alma, hazme enloquecer de piedad, hazme puro en todo, espíritu en mí. No deseo ofenderte, viviré para agradarte. Guardarte con tu espíritu en mí, con tu espíritu en mi alma, hazme enloquecer de piedad, hazme puro en todo, libre del pecado, pon tu espíritu en mí, pon tu espíritu en mí. Amén, amén y amén. Qué hermoso es los dones que Dios da a sus hijos para poder alabarle. Y desde luego este espíritu debe estar en cada uno de nosotros. Padre, a tus pies me postro. Y en esta tarde tenemos un banquete espiritual. Dios ha preparado un banquete espiritual. Dios nos ha traído una persona desde Australia. El uso horario son 14 horas de diferencia. Así que agradecemos al Señor por haber conocido a este hombre de Dios, por haberlo contactado.
Su nombre es Samuel Braga, un pastorado excelente y ha sido usado poderosamente. Y hemos estado orando mucho para que Dios lo use durante esta serie evangelística. Hoy el tema es el Dios de nuestros ancestros. Y yo sé que Dios tiene un mensaje muy especial para todos nuestros hermanos presentes, televidentes, radioescuchas, porque al vivir los momentos finales de la historia del mundo, algo está por suceder. Y antes de que sucede todo eso, nosotros tenemos que conocer a nuestro Dios realmente como debe ser. Así que, pues, Pastor Braga, lo hacemos cortos porque queremos darle mucho tiempo, ¿verdad? Muy buenas tardes. Qué placer encontrarnos juntos en el día del Señor, poder juntarnos a estudiar su palabra, ¿no les parece? No hay nada más lindo que sentarnos a los pies de Jesús y poder aprender de lo que Él ha dejado escrito, para que nosotros le conozcamos. Esta semana vamos a pasar 8 días juntos y vamos a tener el privilegio de estudiar juntos, de participar de las bendiciones que el Señor ha preparado. Yo creo de todo corazón que el Señor desea bendecirnos, ¿sí? Pero las bendiciones solo las reciben aquellos que vienen, o aquellos que están escuchando por radio o viendo por televisión en estos momentos. Nosotros debemos preparar nuestros vasos para que el Señor los llene. Si creemos que hay otras cosas más importantes, entonces no nos quejemos si no recibimos las bendiciones. El título de nuestra serie es Conociendo a nuestro Dios. Esta semana nos vamos a concentrar a mirar el carácter divino. Queremos ver a Dios, conocerlo como Él es. En la base de toda experiencia en la vida se encuentra nuestro entendimiento de Dios. Así que es muy importante. ¿Qué les parece si antes de estudiar las Escrituras le pedimos a Dios que nos hable a través de ellas? Inclinemos el rostro. Nuestro Padre, te agradecemos por la promesa que donde hubieren 2 o 3 reunidos, ahí te encontrarás en medio de ellas. Y Señor, tu palabra es inquebrantable. Y Padre, a través de la televisión, de la radio, hay mucho más de 2 o 3. Así que sabemos que te encuentras en medio nuestro. Y oramos, Señor, de que no tan solo nos hables aquí a los que estamos presentes, sino que a través de tu Espíritu vayas a cada hogar, a cada familia, a cada comunidad, a cada vida que en estos momentos están mirando, escuchando, Señor, esta presentación. Y que tu Espíritu Santo nos hable a nuestro corazón. Por favor, Señor, al abrir nuestros programas para la semana, no dependemos de nuestro conocimiento, de nuestra fortaleza. Dependemos de ti, Señor, porque sin ti no somos nada. Pedimos, Padre, por favor, háblanos al alma, porque estamos sedientos, estamos hambrientos de justicia. Queremos conocerte, Señor. Gracias, porque tú has dicho, pedid y se os dará. Y todo aquel que pide, recibe. Y si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas dádivas a aquellos que se lo piden. Nosotros te lo hemos pedido y te agradecemos por otorgarnos las buenas dádivas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Yo me imagino que todos nosotros sabemos lo que está ocurriendo en el Medio Oriente. Con el levantamiento de ISIS se ha ocurrido una gran crisis en aquel país y también en el norte de Irak,
donde este movimiento está conquistando terreno muy rápidamente. Es un movimiento musulmán extremista, y que en el nombre del Dios de ellos están cometiendo tremendas atrocidades. Yo no sé si ustedes han tomado el tiempo de ir a ver en la internet a los informativos y los videos que gente está poniendo para que nos demos cuenta de lo terrible de lo que está ocurriendo. Yo tengo en Australia una familia amiga que asisten a nuestra iglesia. Ellos son de Irak, y ellos tienen familia en el área donde ISIS está conquistando, está ocurriendo la guerra, y ellos son cristianos y viven aterrados por su vida. Aquellas personas, aquellos militantes que dicen creer en el Dios de ellos, están entrando a ciudades y están aniquilando niños, mujeres, varones, por el simple concepto de que ellos creen en el cristianismo. A los niños los cuelgan del cuello y los atan de un tubo, y ahí los dejan que mueran. Y yo no sé si han visto las fotos, los niños con su lengua colgando, muertos por el terrible pecado de ser cristianos. Miles de niños han sido asesinados, han sido decapitados, han sido puestos en jaulas y echados en ríos o en lagos, en el mar, y ahí han ahogado miles de cristianos. Tristemente nosotros escuchamos la parte política, pero no hemos escuchado el sufrimiento que nuestros hermanos cristianos están pasando en aquellos países. Y yo me pregunto, ¿cuál es el motivo por el cual los militantes de ISIS, los extremistas de ISIS, están llevando a cabo estas atrocidades? Y es simplemente porque ellos creen de que Dios, Alá, les ha dado una orden de llevar a cabo esto. ¿Saben que si nosotros nos detenemos a pensar tan solo un poquito en el cuadro de que se está pintando del Dios de los musulmanes, es terrible? Yo vengo de Australia, y en Australia hay terror de esta religión. Yo tengo gente que visito en la comunidad y todos están aterrorizados de lo que puede ocurrir, porque ven no tan solo a los extremistas, sino que también a los moderados como personas peligrosas. Yo no sé si aquí en Estados Unidos ocurre lo mismo. ¿Qué cuadro, qué imagen lleva esta gente en sus mentes de Dios para sentirse justificados a hacer tanto terrorismo, tantas cosas horrendas, y creer que están actuando justamente en el nombre de Dios? En el libro de Juan, capítulo 17, el Señor Jesús nos da una definición de la vida eterna, y a mí me encantaría que lo leyéramos juntos. Si tú tienes Biblia ya en tu hogar, ¿por qué no la abres? La vamos a usar mucho. Y me gustaría que tuvieran un cuadernito para tomar apuntes, porque de lo que yo hable, en un día vas a haber perdido 70%, y sería una pena que se olvidasen de aquello que vamos a estudiar. El Señor dice que no debemos ser oidores olvidadizos, sino que debemos leer las Escrituras, escuchar las Escrituras. ¿Y qué debemos hacer? Debemos recordarlas, debemos guardarlas. Bienaventurado el que escucha y guarda que están escritas. Amén. Entonces tomen nota, escriban, para que vayan a casa y miren los versículos y los corroboren, vean de lo que yo he dicho es verdad. San Juan 17:3. El Señor Jesús dice, y esta es la vida eterna. Aquí tenemos una definición de la vida eterna en las Sagradas Escrituras. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo,
a quien tú has enviado. Nosotros los seres humanos nos imaginamos la vida eterna como un periodo de tiempo sin fin. Algo que comienza y que nunca termina. Y es verdad, la vida eterna es un periodo sin fin, pero Dios no piensa en la vida eterna en un sentido de tiempo. Para Dios, la vida eterna es una relación. ¿Se dan cuenta? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y la vida eterna comienza para nosotros que no somos inmortales, que somos mortales productos del pecado. La vida eterna comienza en el medio ambiente humano cuando tú y yo conocemos al Dios verdadero. Cuán importante entonces es conocer a Dios. Es esencial. En otras palabras, si tú y yo no conocemos al Dios verdadero, tú y yo podemos asistir a una iglesia, tú y yo podemos haber nacido en un hogar cristiano, podemos vivir una vida buena, pero si tú y yo no conocemos al Dios verdadero, tú y yo no tenemos vida eterna. Esa palabra conocer en el griego es una palabra muy íntima. Nosotros en el mundo moderno, ustedes... si alguien les pregunta, ¿conoces al pastor Samuel Braga? Todos ustedes dirían, sí, yo le conozco. Si predicó en mi iglesia. Pero ¿me conocen ustedes realmente? Ustedes me han escuchado predicar. Conocen de mí, pero no me conocen a mí. En las Sagradas Escrituras, ese término conocer viene del hebreo. Cuando el ángel Gabriel le preguntó a María, le dijo a María que ella iba a quedar embarazada con Jesús. ¿Se acuerdan la respuesta de María? ¿Cómo podrá ser eso? Porque yo no conozco a varón. Entonces el conocer no es tan solo una relación mental con alguien, un asentimiento mental de la existencia de otra persona. El conocer es entrar en una relación íntima con otro ser. Y el Señor Jesús dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Qué es la vida eterna? El entrar en una relación íntima con nuestro Dios. Me gustaría apuntar otra cosita de ese verso. El hecho que dice el único Dios verdadero. Eso quiere decir de que debe haber dioses falsos. Y vamos a ver aquello un poquito más. Vengan conmigo al capítulo 9 del libro de Salmos y el versículo 10. Salmos capítulo 9 y versículo 10. ¿Cuál es el resultado de conocer a Dios? Salmos capítulo 9 y versículo 10. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es el objetivo de conocer a Dios? El conocer a Dios inmediatamente nos pone en el plano de la vida eterna. Pero ¿cuál es el resultado? ¿Qué nos lleva a hacer cuando nosotros conocemos a Jehová? Dice así en el libro, capítulo 9 de Salmos, versículo 10, dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre. Por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. ¿Cuál es el resultado de conocer a Jehová? Es confiar en Él. Quiero que ustedes me digan, ¿cuál es el resultado de conocer a Jehová? Es confiar en Él. ¿Se dan cuenta, queridos amigos, que dice que aquellos que confiaron, versículo 9, 10 dice, y en ti confiarán los que conocen tu nombre. Y en el hebreo, el nombre es el carácter del individuo que ha sido nombrado.
Nosotros para escoger el nombre de un bebé vamos al almanaque o buscamos un nombre de un libro de nombres y dice, ¡ay, qué lindo el nombre! O le ponemos el nombre del abuelito, del papá o de la mamá. Y ponemos de esa manera los nombres. En la Biblia los nombres no eran puestos porque les gustaba el nombre. En la Biblia los nombres eran puestos porque era una profecía del carácter de la persona. Y es así que cuando leemos nombres en las Sagradas Escrituras, el nombre Jacob, ¿qué significaba el nombre Jacob? Mentiroso, engañador. Y era una descripción de su carácter, pero cuando fue convertido, Dios le dio un nombre nuevo porque ya no era engañador o mentiroso, sino que llegó a ser un príncipe. Amén. Victorioso, luchó con Jehová y obtuvo la victoria. Amén. Entonces el nombre describe a la persona y dice que aquellos que confiaran en Jehová, ¿por qué confiarán en Jehová? Porque conocieron su carácter. Llegaron a conocer el carácter de Dios, se dieron cuenta cómo Dios es y al contemplar su hermoso carácter, ¿cuál es el resultado? Confían en Él. Queridos amigos, a mí me gustaría detenerme un poquito y decir esto. La vida cristiana es una vida de absoluta confianza en Dios. Si tú no confías en Jehová, porque la vida cristiana demanda que tú te sometas a la voluntad de Dios, que tú te entregues a Él y dejes que Dios haga y deshaga en tu vida. El Señor tiene que deshacer tu carácter y darte un nuevo carácter. El Señor tiene que deformar hábitos y formar nuevos hábitos. El Señor tiene que vencer el poder del pecado y darte un odio sobre el pecado. El Señor te va a transformar totalmente, pero para que eso ocurra, Él debe ser el rey de tu vida. Él debe tener absoluto poder sobre ti, pero Él no lo puede hacer demandándolo o forzándote. Tú tienes que someterte voluntariamente. Y para que tú te sometas voluntariamente, tú tienes que confiar en Dios. Si tú no confías en Dios, tú nunca vas a dejar que Dios tome el control de tu vida. ¿Y cómo puedes tú llegar a confiar en Dios? Tienes que conocer su carácter. Tienes que entender cómo Él es. Y una vez que cognitivamente entiendas el carácter de Jehová, entonces naturalmente vas a desear conocerlo más y confiar en Él. Y cuando confíes, le vas a dar permiso para que Él tome el control de tu vida. Y es ahí cuando comienza el descanso en la vida cristiana. Dios nos invita a que lo conozcamos. En el libro de Jeremías, capítulo 9, 23 a 24, el Señor nos da un desafío. Jeremías, capítulo 9, versículos 23 y 24. El gran desafío que Dios da a sus hijos. Dice así. Así dijo Jehová. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. ¿En qué? En entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Qué es lo que Dios desea? ¿Qué es lo que Dios quiere, queridos amigos? Dios anhela que nosotros le conozcamos. Amén.
Dios anhela como un padre que cría a sus hijos, y a medida sus niños van creciendo y la padre y la madre gastan tiempo, dinero, energía, saliva, todo lo que tienen lo gastan, lo depositan en aquellos hijos. ¿Por qué es que los padres invierten tanto en aquellos hijos? Por una sencilla razón: porque ellos quieren que aquellos hijos crezcan para tener una relación de amor con ellos. ¿Cierto? Y nuestro Papito Celestial, el gran Dios de los cielos, anhela que nosotros le conozcamos como Él realmente es. Y cuando le conozcamos, el resultado va a ser, inmediatamente vamos a tener vida eterna. Comienza la vida eterna. Y vamos a confiarle nuestra vida como algo natural. Amén. Qué maravilloso. Yo crecí en Chile. Crecí, como dirían los mexicanos, en un rancho. En Chile le llamamos campo. Era un campo. Chile es un país muy montañoso, así que era un campo rodeado de montañas que se encontraba entre la ciudad y el puerto principal, Valparaíso. Entre Santiago y Valparaíso, en el kilómetro 62, yo crecí en ese campo. El 8 de diciembre en Chile hay un peregrinaje muy famoso a la Virgen del Oasque. Miles y miles, cientos de miles de peregrinos caminaban en las afueras de nuestro campo, en la carretera principal. Caminaban día y noche, llevando bultos, niños. Llevaban tantas cosas, caminaban 500, 600 kilómetros. Bueno, nosotros, uno de mis hermanos mayores, se le ocurrió hacer un negocito. Lo pusimos en las afueras, en el portón de nuestro rancho. No era nuestro, era del tío. Y ahí les vendíamos sanguchitos y frutas y cosas para tomar, cafecitos y cosas así. Y mi papá, que tenía un corazón evangelístico, a él se sentaba ahí y se ponía a hablar con los peregrinos. ¿Por qué vas a ver a la Virgen?, le decía. Bueno, yo voy a ver a la Virgen porque le quiero pedir a Diosito que me sane a mi hijo que tiene parálisis, a mi esposa que tiene cáncer, que me dé un trabajo, que me saque por favor que me van a quitar la casa. Miles y miles de distintas peticiones. Y muchos caminaban a pie pelado para sacrificarse. Otros, cuando llegaban a 1 o 2 kilómetros antes de llegar al santuario, allá a la gruta, se tiraban en el camino y los últimos kilómetros los caminaban con sus rodillas y sus codos, para cuando llegaban ante la Virgen le mostraban los codos y las rodillas sangrantes. ¿Por qué? Porque ellos creían que al mostrar sacrificio, al mostrar sangre, al mostrar el dolor, entonces conmovían el corazón de Dios para recibir las respuestas a sus peticiones. Yo crecí en eso, no le di mucha importancia, pero a medida he ido madurando y he ido conociendo a Dios, en mi mente me he hecho la pregunta: ¿qué es lo que lleva a estas personas a hacer tales peregrinajes? ¿Por qué es que creen ellos que tienen que mostrar codos sangrantes y rodillas sangrantes, que tienen que sacrificarse y pasar hambre, sed y calor para que el Dios del cielo les dé lo que ellos están pidiendo? ¿Por qué? Es simplemente por la imagen que llevan de Dios en su mente. ¿No les parece? Es la manera que visualizan al Dios del cielo. Querido amigo, todos nosotros, desde el más pequeñito que ya tiene conciencia hasta el más adulto en nuestro medio, acarrea en su subconsciente un cuadro, una imagen de Dios. Y aquella imagen de Dios es el fundamento de nuestra vida. Son los cimientos de nuestra existencia. Toda acción provee de aquel cuadro
que nosotros tenemos de Dios. ¿Sabías tú que hasta el peor de los ateos, él es ateo porque él tiene una imagen de Dios en su mente y anda arrancando de aquel Dios que él lleva en su mente? Si no existe, ¿por qué tú crees que el ateo pasa sus días, sus meses, sus años tratando de negar la existencia de Dios? ¿Por qué? Si Dios no existiera, no habría necesidad de tratar de negarlo. No sabríamos que hay Dios. Pero ¿por qué el ateo pasa y pasa? Porque hay una imagen de Dios en su mente que lo tortura. Y él gasta sus energías tratando de comprobarse a sí mismo que ese Dios no existe. Sí. Vengan al libro de Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Tú, querido amigo, que te sientas ahí en el living o a lo mejor estás mirando en tu pieza este programa, yo te garantizo que en tu mente, ahí en los recesos de tu cerebro, hay algo en cuanto a Dios. Y aquella imagen te ha llevado a ti a amar a Dios o a odiarlo. En el libro de Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23 se nos dice lo siguiente. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces le declararé. Y yo cada vez que leo estas palabras me hace tiritar. Dice así: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Hay muchas lecciones que sacar de estos versículos. Las palabras de Jesús son como una cebolla. Uno la puede pelar y pelar y pelar, y mientras más la pela parece que salen más capas. Así es las palabras de Cristo. Son muy sencillas, pero muy profundas. ¿Saben lo que es increíble de estos versículos, queridos amigos? Es el hecho de que estas personas han pasado su vida sirviendo a un Dios. Han profetizado, han hecho milagros, han hecho grandes cosas por este Dios, ¿sí o no? Y lo esperan, Señor, Señor, le dicen. Pero cuando el Dios del cielo, el verdadero Dios viene, Jesucristo, los mira y les dice, yo nunca te conocí. Entonces para mí lo que me da temor es esto. ¿A qué Dios servían ellos si el verdadero Dios no los conoce? Entonces, queridos amigos, existe la posibilidad o la realidad que nosotros pasemos nuestra vida sirviendo a un Dios. Que le oremos a ese Dios, que le cantemos a ese Dios, que sirvamos a ese Dios, que hagamos obra misionera para ese Dios, que le paguemos los diezmos a ese Dios, pero que ese Dios no es el Dios de las Sagradas Escrituras. Y este caso es presentado por Cristo varias veces en las Sagradas Escrituras. Vengan conmigo al libro de Mateo capítulo 25, y es la parábola de las 10 vírgenes. Nosotros la conocemos, capítulo 25, del versículo 1 en adelante. Voy a tan solo concentrarme en los versículos 11 y 12 en un ratito. Pero la parábola de las 10 vírgenes, habían 5 que eran sabias y 5 que eran fatuas. Las fatuas y las sabias, todas decían servir al Dios del cielo, todas estaban esperando que viniera el esposo, todas se habían preparado, pero las fatuas no tenían aceite en sus lámparas.
Todas se quedaron dormidas. No había diferencia. Hasta ese punto no había diferencia. Cuando viene el esposo, sale el grito: preparaos, viene el esposo, salid a recibirle. Las sabias tenían aceite, prendieron las lámparas y salieron a recibir al esposo. Las fatuas no tenían aceite, no podían prender sus lámparas, no podían ir a recibir al esposo. Y les dicen a las sabias: danos de vuestro aceite. Y ellos dicen: no podemos porque se nos va a acabar a nosotros. Vayan a comprarlo. Y miren lo que ocurre cuando vuelven. Versículo 10. Pero mientras ellas iban a comprar el vino, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, como dicen: Señor, Señor, ábrenos. Versículo 12, mas él respondiendo dijo: de cierto os digo, yo no te conozco. Entonces nuevamente yo me hago la pregunta: ¿a quién esperaban estas vírgenes? Cuando el Señor viene, que ellas creen que están esperando a este Señor, el Señor no las conoce. El Señor nunca se ha relacionado con ellas. El Señor nunca ha tenido interacción con ellas. Entonces, ¿a quién esperaban estas vírgenes? ¿A quién sirvieron? ¿A quién ellas creyeron en creer? Es por eso que el Señor Jesús nos dice que debemos conocer al único Dios verdadero. Tan esencial. Porque ya lo vamos a ver en un poquito. Vamos al libro de Lucas nuevamente. 3 veces el Señor Jesús presenta este cuadro en la Biblia. Lucas capítulo 13, versículos 24 al 27. Lucas 13, 24 al 27. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos vosotros hacedores de maldad. Quiero hacerte una pregunta. Yo me la hago muy seguido. Si Jesús viniera hoy, ¿te conocería? ¿Quién es el Dios que tú conoces? ¿Ustedes creen que vale la pena? En luz de lo que hemos visto, ¿creen ustedes, queridos amigos televidentes y amigos que se encuentran aquí, creen ustedes que vale la pena hacerse la pregunta: ¿quién es el Dios que yo sirvo? ¿No les parece? Esta semana yo les voy a presentar al Dios de la Biblia, porque es esencial que nosotros comparemos al Dios que nosotros llevamos en nuestra mente con el Dios de la Biblia, porque el Dios de la Biblia es el único verdadero Dios. Amén. Y hemos de conocerlo como Él es, ver su carácter, y hemos de comparar a Él con el Dios de la Biblia. Yo visito a un hombre de 99 años, su nombre es Les. Lo conocí golpeando puertas y es un hombre fantástico. Quiere de todo corazón llegar a cumplir 100 años, porque en Australia cuando cumplen 100 años reciben una carta de la reina de Inglaterra. Y para un australiano eso es un honor inmenso. Casi 100 años. Recién le sacaron la licencia 2 meses atrás. Manejaba su auto que daba miedo, y literalmente daba miedo, pero manejaba su auto.
Nos hemos hecho íntimo amigos. Lo fui a visitar el día antes de volar para acá. Conversamos 1 hora y media, me dio su mano y me dijo: Samuel, agradezco tanto haberte conocido, me dijo. Somos realmente amigos. Un hombre de 47 con un hombre de 99. Cuando recién llegué estábamos conversando y él me contó, yo le dije: Les, ¿tú crees en Dios? Y me dijo: yo creía en Dios. Cuéntame, le dije. Me contó su historia. Él creció en una iglesia anglicana y hasta los 15, 16 años él iba a la iglesia, creía en Dios. Pero dijo que cuando comencé a pensar y a ver lo que ocurría en el mundo y comencé a ver las atrocidades, las guerras, el abuso de las iglesias, cómo tratan a sus miembros que viven para el dinero, no quise más creer en Dios. Me volví ateo y nunca más he creído en Dios. ¿Por qué dejó él de creer en Dios? Por la imagen que él tenía de Dios en su cabeza. Hay millones de seres humanos que son suficientemente honestos para decir: si el Dios del universo es el que causa el dolor, el que causa la pena, el que hace sufrir a los niños, el que permite que los sacerdotes abusen a los niños, el que hace todas estas desgracias, entonces yo no quiero tener nada que ver con ese Dios. Y yo te digo la verdad, de que si el Dios de las Escrituras fuera ese Dios, yo no sería cristiano. Si el Dios de las Escrituras es el Dios que es capaz de quemar a los seres humanos por la eternidad en un infierno, yo me volvería el peor enemigo de aquel Dios. Muchos, la gran mayoría del ser humano que se ha escapado, ha negado al Dios del cristianismo, están escapando de un cuadro que se han formado de Dios en su mente. Y ellos creen que ese es el Dios de la Biblia. Entonces yo le dije aquel día a Les, porque ya le había contado las historias de cómo yo vivo por fe y que el Señor responde mis oraciones, y yo le puedo sentarle y contarle un milagro tras otro, tras otro, tras otro, y no milagros que me ocurrieron 30 años atrás, milagros que me ocurrieron ayer, hoy. Como el Señor provee, no teníamos, antes de venir para acá teníamos tan solo $30, éramos todo lo que teníamos. Mi esposa me dijo: te cambié aquí un dinerito para que lleves para América, y nos quedamos con $30, era todo lo que teníamos. Y así vivimos nosotros. Y esa noche le di un estudio bíblico a una persona que segunda vez que me conoce, y luego me llamó y me dijo: Samuel, el Señor nos ha impresionado con mi esposa que tenemos que darte una donación. Y ahí ya le quedó dinero para que mi esposa y mi hijo vivan. Eso es un milagro, y esos milagros yo se los cuento a Les. Y entonces cuando Les me dijo que él era ateo, yo le digo: Les, tengo un problema. Me dice: ¿cuál es tu problema? Fíjate que tú me dices que Dios no existe. Entonces, ¿quién responde mis oraciones, Les? Yo quiero conocer al que responde mis oraciones para agradecerle. Si Dios no hay Dios, entonces ¿quién responde mis oraciones? Me quedó mirando y me dijo: ahora yo tengo el problema, me dice. Ahora Les cree en Dios, ya lo aceptó. El otro día le dejé un folletillo el año pasado acerca de la estatua de Daniel 2 y lo leyó, casi se lo memorizó. Y vino un vecino y se le habló del folleto, del cumplimiento de las profecías. Y me dice el otro día: Samuel, no tengo el folleto, ¿me lo podrías dar una copia? Sí, le digo, Les. Y antes de salir el miércoles yo lo visité y me estaba hablando de lo que está ocurriendo en el Medio Oriente, del Islam y todo eso. Y me dice: Samuel, son los pies de barro con hierro, me dice. Entonces le estuve diciendo: Les, tienes que aceptar a Jesús porque Él no se cree pecador. Entonces le dije: Les, dime, ¿miraste alguna vez a una mujer con malos ojos? Oh, sí, muchas veces, me dijo. Entonces, ¿qué hiciste? Violaste el 7º mandamiento. Se rascó la cabeza. ¿Dijiste alguna vez una mentira? Muchas, me dice. Uy, entonces violaste el 8º mandamiento. Uy, se rascó la cabeza. ¿Has tenido alguna vez, odiado a alguna persona que te ha hecho mal? Sí, bueno, violaste el 6º mandamiento. Se rascó la cabeza. ¿Qué te hace eso, Les? Me quedó mirando y me dice: pecador.
Entonces, ¿qué necesitas, Les? Callado. ¿Necesitas un Salvador, Les? Sí, Samuel, yo entiendo que necesito un Salvador. Amén. A medida el cuadro de la mente, del cuadro de Dios que Les llevaba en su mente, ha ido siendo transformado, el corazón de Les ha comenzado a confiar en el Dios del cielo. Amén. Amén. Tan lindo. Vengan conmigo al libro de Éxodos capítulo 20. Éxodo capítulo 20. Aquí nos encontramos con los 10 mandamientos. Esta es la ley que rige el universo. Adaptado para la condición humana, por supuesto. Antes que hubiera pecado, toda la ley de Dios se definía en una palabra. ¿Cuál era esa palabra? El amor. Amén. Porque el que no ama no le va a hacer mal a su prójimo. El que no ama va a amar a Dios. Amén. Toda la ley de Dios se sumía en la palabra amor. Era el amor que regía el universo. Cuando el pecado entró y el ser humano cayó, Dios tuvo que estipular el amor en 10 mandamientos. Y el primer y segundo mandamiento dice así. Versículo 2. Yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbres. Versículo 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Versículo 4, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas de debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Quiero que miren lo que Dios le dice a Israel: yo soy Jehová tu Dios, yo soy el Dios verdadero, yo soy el único Dios, a mí tan solo debes seguirme y rendirme culto. No tendrás dioses ajenos, no tendrás otros dioses delante de mí. Entonces, ¿es posible tener otros dioses? ¿Es posible tener otros dioses? Nosotros hemos definido otros dioses. Por ejemplo, hablamos, si tú trabajas mucho y tu trabajo te quita el tiempo de pasar con Dios, ese es un dios. Si tú entonces miras tanta televisión que no te queda ganas de orar, ese es un dios. Y es verdad, pero hay algo mucho más profundo y mucho más sutil que aquello. El segundo mandamiento dice: no te harás imagen. ¿Qué es lo que nosotros pensamos cuando leemos el segundo mandamiento inmediatamente de las imágenes allá en India, o las imágenes de los santos y de las vírgenes? Y claro, es una manera que se manifiesta el mandamiento, pero hay una manera más profunda. Aquellas imágenes comenzaron antes aquí. El paganismo comenzó, el deseo de ofrecer sacrificios humanos se desarrolló por una imagen que el ser humano llevaba en su mente de Dios, ¿sí o no? Y ellos formaron imágenes de piedra, imágenes de madera, producto de la imagen de cómo ellos imaginaban al Dios que se les había enseñado. Si después de todos, hermanos, amigos, ¿saben ustedes que Caín, que fue el primer pagano, creía en el Dios verdadero? Y que su descendencia se creían adoradores del verdadero Dios. ¿Sabían ustedes aquello? Entonces, amigos, el paganismo no es el producto de un rechazo abierto y en contra de Dios. El paganismo y la adoración de imágenes viene primero de una imagen que uno lleva de Dios en nuestra mente. Y quiero detenerme un poquito aquí.
Dice que no nos debemos adorar a esa imagen, ni debemos postrarnos a aquella imagen, ni rendirle pleitesía. Déjame preguntarte, ¿cuál es la imagen que tú llevas de Dios en tu mente? Puede ser, querido amigo, querida amiga, que aquellos que creían estar sirviendo al verdadero Dios y que Dios no los conoce, puede ser que ellos estaban sirviendo a un Dios de su imaginación. Puede ser, queridos amigos, que ellos creían que el Dios que ellos tenían aquí era el Dios de aquí. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Y que en ellos adorar y cantar y servir al Dios de su imaginación, realmente no estaban sirviendo al verdadero Dios. Déjame decirte una cosa, yo crecí en un país católico y mucha de mi familia todavía es católica. Mi papá creció en un hogar católico. Yo tengo muchos amigos católicos. No tengo nada en cuanto a los católicos. Amo a mis hermanos católicos. Pero cuando tú y yo hemos crecido en un ambiente católico, tú vas a naturalmente llevar una imagen de Dios, quiera o no se quiera. Si tú has venido al protestantismo o has venido al adventismo de un medio ambiente católico y nunca conscientemente has desafiado la imagen de Dios que tú llevas subconscientemente en tu mente, entonces 100% garantizado que tú no estás realmente adorando al Dios de las Sagradas Escrituras. Yo te quiero desafiar esta tarde porque para que tú entiendas y conozcas al Dios de la Biblia y conozcas al Dios verdadero, tienes que tener hambre y deseo de conocerle. Amén. Debes desear conocerle. No te cierres. Abre tu mente. Y di, bueno, yo voy a conocer al Dios verdadero. Yo no quiero estar entre aquellos que están engañados, creyendo que sirven al Dios cuando no están sirviendo al verdadero Dios. Y eso viene para mí. Yo te voy a mostrar en un poquito que esto no es tan solo el medio ambiente católico. Todo ser humano lleva en su mente naturalmente una misconcepción del carácter divino. Ven conmigo al libro de Génesis. Quiero mostrarte el origen, cuando esto comenzó. En el libro de Génesis capítulo 13 nos presenta la caída de nuestros primeros padres. Adán y Eva escogieron libremente desobedecer a Jehová, y cuando desobedecieron a Jehová y obedecieron el mandamiento del enemigo de Satanás, Adán y Eva pecaron contra Dios, y el principio del pecado se apoderó de su naturaleza y su naturaleza cambió. Y miren cómo se manifiesta el cambio en la naturaleza de Adán. Versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y luego, versículo 8, y oyeron la voz de Jehová Dios que paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué se escondieron? Bueno, ellos nos dicen, versículo 9, dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, oí tu voz en medio del huerto y tuve miedo. ¿Te das cuenta, queridos amigos, lo que el pecado causó en la mente del ser humano?
horas antes, a lo mejor el día anterior, Jehová había venido a ver a Adán y Eva, habían conversado, habían pasado tiempo maravilloso. Jehová era el papito de ellos, la naturaleza, el medio ambiente les decía que Dios era un Dios amable, generoso, tierno, que era un Dios fantástico, súper inteligente, todopoderoso, pero que era tan lindo, los amaba tanto, les dio tanta abundancia, se preocupó de tanto, todos les decía que Dios era un Dios bueno. Pero el pecado, ¡pum!, entra. ¿Y qué les dice el pecado? No tienen ni siquiera que pensar, escuchan la voz de Dios y se arrancan de Jehová. ¿Por qué? Porque el pecado formó en la mente de ellos inmediatamente una imagen negativa de Dios. El libro de Romanos capítulo 8 dice que la carne es enemistad contra Dios. Tú y yo tenemos enemistad contra Dios en nuestra mente. Y a no ser que esa enemistad sea sanada a través de formar un nuevo cuadro de Dios en tu mente, a través de las Sagradas Escrituras, nosotros debemos conocer al Dios verdadero y permitir que la verdad nos haga libre y destruya la imagen de este Dios que nos hace creer que el Dios del cielo, el Creador, que nos ama tanto, en realidad nos odia y se manifiesta muy, muy sencillo. ¿Cómo reaccionas cuando te enfermas? ¿Cómo reaccionas? ¿A quién le echas la culpa cuando un pariente es declarado que tiene cáncer? O tú escuchas que un niño murió, o que hay desastres. Cuando te va mal, cuando pierdes el trabajo, cuando no hay dinero, cuando llegan malas noticias, ¿cómo reaccionas? Cuando en forma natural sale y dices, ¿por qué Dios? ¿Cuál es la imagen que llevas en tu mente? Cuando escuchamos que 280,000 personas murieron porque hubo un tsunami allá en Indonesia. Yo escuché tantos cristianos decir, Dios los castigó porque era gente mala. ¿Por qué dicen eso? ¿Por qué dicen eso? Porque ellos tienen cierto cuadro de Dios. Hay un terremoto. La gente que ni se acuerda de Dios salen afuera. ¿Por qué? ¿Por qué hiciste que se cayera mi casa? Hay un tornado, un huracán. En las noticias lo llaman un acto de Dios. Pero está bien que los paganos, está bien que aquellos que no conocen a Dios crean que Dios es así, pero es terrible cuando nosotros que somos cristianos aún vemos al Dios del cielo como nuestro enemigo. ¿Por qué es que nos cuesta tanto amar? ¿Por qué es que somos tan enojones, tan criticones, tan copuchentos? ¿Por qué es que somos tan orgullosos? ¿Por qué? ¿Por qué tratamos de asegurar nuestra vida con seguro para esto, para lo otro, para lo otro, para lo otro, para lo otro? ¿Por qué, queridos amigos? ¿Sabes por qué? Porque no confiamos en Jehová. ¿Y por qué no confiamos en Jehová? Porque en nuestra mente tenemos un cuadro distorsionado de quién el Dios del cielo es. Y a este yo le llamo, ven conmigo al libro de Jeremías, el Dios de nuestros ancestros. ¿Por qué lo llamo el Dios de nuestros ancestros? Porque esta imagen de Dios se hereda de familia en familia, se pasa de generación en generación de dos maneras. Miren lo que dice el capítulo 9 de Jeremías, versículos 13 y 14. Capítulo 9 de Jeremías, versículos 13 y 14. Dijo Jehová: porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Antes se fueron tras la imaginación de su corazón, y en pos de los Baales, según les enseñaron sus padres. Yo era niño
Y estaba jugando en el patio de mi casa y sin querer me resbalé y me azoté la cabeza contra un poste. De haber tenido 4 años y estaba llorando, se me hizo un chichón. Y mi mamá saca la cabeza, yo me acuerdo clarito, saca la cabeza, abre la ventana de la cocina, saca la cabeza y me dice: Dios castiga de muchas maneras. A mí eso se me quedó grabado. ¿Saben ustedes, padres, que un niño no tiene concepción de Dios hasta la edad entre los 5 a los 7 años? El único Dios que ellos conocen es el papá. Y si no hay papá en la casa, es la mamá. Pero el padre es la figura divina en el hogar. Escucha. Si tu papá fue violento, gritón, abusador, tú tienes aquella imagen grabada de Dios en tu mente. Si tu padre no gastó tiempo contigo, no se preocupó, llegaba a la casa, prefería leer el diario, sentarse a la computadora, ver las noticias, y tú estabas deseosa: viene el papá, va a jugar conmigo, va a jugar. Y el papá pasaba, tú quedabas desanimada día tras día tras día. Esa es la imagen de Dios en tu mente. Hay 2 grandes extremos en cuanto a la imagen que llevamos de Dios en nuestra mente: el Dios severo, el Dios que castiga, el Dios irritado, el Dios que es corto es como que fuera colorín este Dios. Y al otro lado está el Dios que parece Santa Claus, que no se preocupa, que bueno, Él tan solo se preocupa de sí mismo, nos permite hacer todo, nunca se envuelve, nos da lo que pedimos, bueno, nos da para que estemos callados. Y ese Dios ha sido dado a ti a través de la herencia y a través de la enseñanza de tus padres. Por eso yo le llamo el Dios de los ancestros. Es un ídolo, es un Dios falso, es un Dios que no existe. Es el Dios de la creación humana, que el ser humano está constantemente arrancando. Le tememos, no queremos. Se manifiesta en esto. ¿Cómo tú reaccionas cuando pecas? ¿Cómo te imaginas a Dios cuando pecas y hace algo malo? La manera que yo reaccionaba antes: pecaba, hacía algo malo, me sentía pero mal, y me alejaba de Dios por unos días hasta que yo me sentía suficientemente bueno como para que el Señor me aceptara. Eso está basado en una imagen de Dios. Ahora, porque conscientemente he cooperado con el Espíritu Santo para transformar la imagen de Dios en mi mente, cuando peco, corro a Dios. Pero si los niños lo hacen automáticamente, cuando el niño se cae, se raspa las rodillas, ¿a dónde sale corriendo? A donde la mamá y el papá. Cuando aprenden que a lo mejor la mamá y el papá los va a retar, se quedan lejos. ¿Sí o no? Se van con la abuelita, pues. ¿Saben ustedes que muchas veces yo le digo a la gente: Dios ama como abuelita? ¿Cuál es tu Dios? Esta semana te voy a hacer esa pregunta muchas veces, porque yo estoy 100% seguro que el 99% de los que estamos aquí hoy y de los que están mirando la televisión llevan al Dios de sus ancestros en su mente, porque nunca conscientemente hemos desafiado esa imagen. Y lo más triste es que inconscientemente leemos las Escrituras y leemos los momentos que Dios tiene que destruir, que Dios tiene que dar un castigo disciplinar. ¡Bum! Inmediatamente el Dios de nuestros ancestros lo leemos en la Biblia. Y vemos al Dios enojado, al Dios egoísta, al Dios tirano. Entonces decimos: uy, no me gusta leer el Antiguo Testamento, voy a ir a buscar el Nuevo Testamento. ¿Sí o no? Porque estamos imputando esta imagen
al Dios de la Biblia. Yo te voy a mostrar en la Biblia el Dios de Jesús y te voy a mostrar a qué hace Dios cuando tiene que destruir. ¿Cómo le toca a Él? Lo vamos a leer en las Sagradas Escrituras. Amén. Te voy a pedir que no te pierdas esta noche. Yo te garantizo que al final de esta semana, si tú vienes todas las noches, el cuadro en tu mente va a ser totalmente distinto. Amén. Y tú vas a anhelar ser un amigo de Dios, conocerle. Porque necesitamos, si vamos a tener vida eterna, debemos conocer a Dios. Estaba acá haciendo una campaña el año pasado en Polonia, en una ciudad que se llama Bydgoszcz. Y la segunda noche llegó una niña, se llama Marta, tatuada, olor a cigarro, faldas cortitas, y una niña muy linda, despampanante. Se sentó por allá, apenas terminé, ¡pum!, se desapareció. Comencé a orar por ella. Señor, por favor, llegó la próxima noche. La otra noche trajo un amigo, después trajo una amiga. No faltó ni una noche esa niña. Después se acercaba a mí, se le extendieron las faldas. Los olores a cigarro comenzaron a desaparecer. El último sábado del programa, vino vestida tan linda a la iglesia. Y era el día de su cumpleaños, la familia le iba a celebrar un cumpleaños, habían invitado a amigos, amigas. Y ella nos dijo, no quería irse. Entonces yo le dije, Marta, no, tienes que ir, muchacha. Deben estar todos esperando. La fuimos a dejar a la casa, la dejamos allá. Y teníamos el último programa en la noche. Ella quería quedarse el último programa aquella noche. ¿Saben que canceló su cumpleaños? Mandó a todos los amigos de vuelta a la casa y ella aquella noche estaba en el programa. Y nos dijo, yo nunca había visto a Dios como lo he visto en estas 2 semanas. Cuando tu imagen de Dios cambie, tú vas a anhelar orar, estudiar la Biblia, vas a anhelar venir a los reuniones de oración, vas a querer contarle a todos acerca de Dios. Amén. El cuadro de Dios debe cambiar y lo vamos a cambiar esta semana. Amén. Querido hermano, ven conmigo al libro de Efesios. Vamos a terminar con este versículo. Efesios capítulo 4, versículos 20 al 24. Efesios capítulo 4, versículos 20 al 24. El apóstol le escribe a este grupo de cristianos. Dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Dios desea que lleguemos a ser nuevas criaturas, que aquella enemistad, aquel odio que llevamos contra Dios se termine. Y que ahora lleguemos a ser nuevos seres que vamos a amar a Dios, vamos a desear caminar con Él. Nuestro deseo más grande en la vida va a ser conocerle, amistarnos con Dios. Vamos a llegar a caminar con Dios como Moisés, como Abraham. Dios nos va a hablar, se va a acercar a nosotros. Vamos a ser verdaderos amigos con Dios porque la barrera va a ser destruida. Amén. Pero para que ello ocurra, dice el apóstol Pablo, que nuestra mente debe ser renovada. ¿Y cómo es la mente renovada? Él nos dice que es a través de la verdad en Cristo Jesús. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Hace un tiempo atrás yo llevé este seminario por un fin de semana, fue más corto, en una iglesia a 600 kilómetros de donde yo vivo. Una iglesia pequeñita, y ahí vino una señora, una viejita, 90 años de edad. Vino viernes de noche, todo el sábado y el domingo en la noche. Cuando terminé el seminario se acercó a mí caminando con unas cositas, me tomó de la mano, me miró a los ojos y me dijo, pastor, yo he sido cristiana toda mi vida y hoy he sacado al ogro de mi mente.
y le he pedido al Dios verdadero que tome control de mi mente. Amén. Si hay un ogro en tu mente, tiene que desaparecer. Amén. Del Dios que has estado arrancando, no existe. Ese es Satanás, no es Dios. El único Dios verdadero es el ser más maravilloso, más tierno, más paciente, más misericordioso que ningún otro ser que alguna vez te hayas imaginado. Es un ser grandioso, es un ser tan amante, tan alegre, tan cariñoso, tan amigo. Para mí mi deleite más grande es caminar con mi Dios. No hay cosa más linda en este mundo. Y esta semana yo te quiero invitar a conocer a tu verdadero Dios. Si es tu deseo esta noche, podrías decirle al Señor: Señor, yo quiero conocerte. Revélate a mí. Si ese es tu deseo, podrías ponerte de pie donde estás para que oremos juntos. Y amigo que miras este programa, si es tu deseo también en esta tarde conocer al único Dios verdadero para sacar al ogro que ha controlado tu mente, entonces dile, ponte de pie ahí, oremos juntos. Oremos. Querido Señor, Padre nuestro, si por años en nuestra mente hemos llevado rencores contra ti, te hemos culpado de tantas cosas. Señor, todo aquello nos ha alejado, no nos ha permitido acercarnos íntimamente a ti porque no te confiamos. Eso tiene que terminar. Pedimos en el nombre de Cristo que esta semana nos muestres la verdad acerca de tu carácter. Y que a través de tu Espíritu demuelas las barreras que Satanás ha puesto en nuestra naturaleza contra ti, Señor. Y que podamos abrir nuestra alma y contemplarte en tu hermosura y llegar a amarte, a confiarte, porque te conocemos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.